se nos dice que la sucesión de término general a sub n es aritmética de diferencia de, y fíjate, se nos pide que determinemos la diferencia sabiendo que el primer término es 20 y que la suma de los 20 primeros términos es 610. Vamos allá. Fíjate, la suma de los 20 primeros términos es primer término más vigésimo término dividido por 2 por el número de términos que sumamos. El valor de a sub 1 lo conocemos, pero no así el de a sub 20. No obstante, a sub 20 viniendo aquí es a sub 1 más 20 menos 1 por la diferencia. Este ladrillo, si simplificas un poquito, te conduce a este. Aquí tienes la suma de los 20 primeros términos de nuestra sucesión y se nos dice que esa suma es precisamente 610. Si te molestas en ello, puedes comprobar que esta condición se satisface únicamente si d es 3. Vamos con el segundo apartado. Fíjate, nos dicen que en nuestra sucesión aritmética el término doceavo es 10 y el término 16avo es 18. Se nos pide la suma de los 25 primeros términos. Dicha suma es primer término más término 25 dividido por 2 y multiplicado por 25, que es el número de términos que estamos sumando. Observa que desconocemos a sub 1 y a sub 25. No obstante, es muy fácil determinarlos a partir de esta información. Fíjate, por un lado, con esta información determinamos trivialmente la diferencia. Sabemos que a sub 16 es a sub 12 más 16 menos 12 por d. A sub 16 es 18, a sub 12 es 10, 16 menos 12 es 4. A partir de esta condición, trivialmente se deduce que la diferencia es 2. Conocida la diferencia, fíjate, como a sub 12 es igual a sub 1 más 12 menos 1 veces la diferencia, resulta que a sub 12, que es 10, es igual a sub 1 más 11 veces la diferencia, 11 veces 2, de donde se deduce que a sub 1 es menos 12. Queda por determinar a sub 25, que es igual a sub 1 más 25 menos 1 veces la diferencia. A sub 1 es menos 12, esto es 24, la diferencia es 2 y resulta que a sub 25 es 36. En definitiva, el primer término es menos 12, el término 25 es 36, operando aquí, resulta que la suma de los 25 primeros términos es 300. Vamos con este caso. Fíjate, nos dicen que la diferencia es 3 y la suma de los 10 primeros términos es 145. Se nos pide el primer término. Bueno, fíjate, vamos allá. La suma de los 10 primeros términos, dato que tenemos, es primer término más décimo término dividido por 2 multiplicado por el número de términos que sumamos. Y claro, por tratarse de una sucesión aritmética, a sub 10 es a sub 1 más 10 menos 1 por la diferencia. Si operas aquí, trivialmente llegas a este ladrillo. Aquí tienes la suma de los 10 primeros términos, suma que nos dicen es 145. Así las cosas, a partir de esta ecuación resulta trivial obtener que a sub 1 es 1. Vamos por fin con el cuarto caso.
nos dicen que el primer término es 5, el késimo es 23 y la suma de los k primeros términos es 392. Debemos determinar el valor de k. Bueno, la suma de los k primeros términos es el primero más el késimo dividido por 2 multiplicado por el número de términos que sumamos. A sub 1 y a sub k los conocemos, por tanto estamos trivialmente aquí. Y este número, suma de los k primeros términos, debe ser 392. A partir de esta ecuación, trivialmente se deduce que k es 28. Y como comprenderás, todo esto es tan sencillo que no es pedir la luna, si pedimos que tu mano sola sea capaz de gestionarlo sin ninguna ayuda del cerebro. En definitiva, se reduce todo a tener claro este asunto y tener memorizada esta formulita.